Buenas noches, mi nombre es Dani Sala, soy integrante de la sección 1 de la carrera de Derecho cuarto año. En el, en la materia en el subproyecto de procedimiento laboral, nos toca hablar o hacer el video de lo que es la evolución o los antecedentes laborales de Venezuela en el proceso laboral. Podemos entender que el proceso laboral, es decir, que los primeros rasgos en cuanto a la regulación del derecho laboral en nuestra historia se convierte en percibir desde la época colonial, donde nos define como propiedad de todo que ya esta rama del derecho se encontraba establecida en los colonizadores. Basándonos a los años de 1680. El objeto de impartir sus disposiciones en materia de gobierno, justicia, guerra, haciendo en las penas aplicables para todos los transgresores que hicieran caso omiso de las mismas. Entre los antecedentes postcoloniales, una vez disuelta la Gran Colombia, se nos presentan dos periodos conocidos como el primer periodo, que fue de 1830 a 1917, tiempo en el que en gran parte del territorio venezolano se organizó por provincias, estados, municipios, aplicadas en series de códigos, leyes y ordenanzas de carácter policial, en los que establecían reglas subordinadas a trabajadores y jornaleros, artesanos y sirvientes. Es importante mencionar que dichas normas estaban especialmente abocadas a mantener un orden dentro de la sociedad y las buenas costumbres, y no a la correcta regulación y protección de los trabajadores. En el segundo periodo de 1917 al presente, de forma oficial, el derecho laboral se hace presente en nuestra historia el 26 de junio de 1917, partiendo de la Ley de Talleres y Establecimientos Políticos, el cual procuraba mejores condiciones para los trabajadores, a través de un conjunto de reglas bajo un solo criterio de carácter orgánico, destinado a ser aplicado para todos los trabajadores. Luego sale la Ley del Trabajo de 1928. Esta ley fue emanada el 23 de julio de 1928. Se promulgó la primera ley de trabajo, pero más que todo fue forzada en concesión, destinada a causar efectos en el campo laboral, en materia política exterior, por parte del gobierno, que para esa época estaba precedido por el general Juan Vicente Gómez, y en el cual cabe destacar que nunca se hizo nada para darle cumplimiento. Luego viene la Ley del Trabajo de 1936. En respuesta a la ineficiencia del aparato legislativo en materia laboral y de demanda del Estado y la colectividad para regular y atender estas necesidades, se da origen a la Oficina Nacional del Trabajo, fundada el 29 de febrero de 1936, misma que prepararon y entregó un proyecto a la Ley del Trabajo el doctor Diógenes Escalante, quien para el momento fungía como ministro de Relaciones Interiores en fecha de 28 de abril del referido año. Ahí sufre otra reforma, donde el proyecto de reforma de 1937-1938.
En sesión ordinaria en 1937, el Senado nombró la Comisión Especial para el Estudio de la Ley del Trabajo, en base a la labor realizada. Se presentó un proyecto en la que se pautaba el proyecto de ley orgánica del Tribunal y Procedimiento del Trabajo, que permitiera sustituir el sistema transitorio introducido en el título 9 de la Ley de Trabajo. Luego sale el reglamento de la Ley del Trabajo en 1938. El 30 de noviembre de ese mismo año, la ejecución federal de vigencia del reglamento de la Ley del Trabajo, el cual establecía para la época la organización, estructura y funcionamiento del Tribunal Especial del Trabajo. En la reforma parcial se realiza otra reforma para los años de 1945. Tras 8 años de existencia de la Ley del Trabajo, es sometida a un estudio por la Cámara Legislativa en la sesión celebrada en 1944 por el ministro Dr. Julio Diez. Quedó sancionada en aquel mismo año, pero solo fue puesta en vigencia por ejecutivo en el año al año después. En sentido, fue trasladado en mayo de 1945. Hay otra reforma parcial en 1947. La otra reforma parcial que sufrió la ley para 1936 a 1947. Fundamentada en una nueva constitución, en la cual la Asamblea Nacional Constituyente se abocó en sus últimos días de sesión de una reforma parcial de la Ley del Trabajo, con la finalidad de adaptar su disposición las pretensiones de una nueva Carta Magna. La reforma parcial de 1947 dio lugar a un nuevo cambio a la numeración del articulado legal. Es válido acotar que en el año posterior se promovieron proyectos que perseguían excelentes beneficios y disposiciones al ámbito laboral. El reglamento fue modificado nuevamente, la Ley del Trabajo, en 1973, causando una serie de polémicas y situaciones jurídicas no esperadas por presentar alguna disposición normativa más avanzada que la Ley del Trabajo en vigor. El 4 de mayo de 1945 suplió manifiesta lagunas de la ley laboral, en la que atinentes en algunos institutos jurídicos, la inversión y las mejoras del proceso industrial, suspensión de los efectos del contrato de trabajo, de los aprendices, de los trabajadores domésticos a domicilio, de los conserjes, de los deportistas profesionales y los trabajadores rurales ya mencionados. Luego, en 1990, es modificada nuevamente la ley. Para el tiempo del 20 de diciembre de 1990 entra parcialmente en vigor la ley de trabajo bajo Gaceta Oficial número 4240, cuya postulación se establece el 1 de mayo de 1991. Aplica ligeramente modificaciones de 1936 que rigió durante 55 años. En su carácter orgánico, que le imprime primacia sobre las leyes ordinarias de identidad material, es además declarada de amplitud supletoria a los empleados y funcionarios públicos nacionales.
La reforma parcial de 1997 promulgada el 19 de junio de ese año, cuyo propósito percibía insertar los beneficios de orden laboral en el marco de una proyectada ley de seguridad social integral. Luego viene el derecho procesal laboral y la CRB de 1999. Así que para diciembre del 99, con la elaboración de la propuesta en vigencia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tribunales se regían por la LOT. En este orden, la Ley Orgánica de Trabajo contenían normas procesales que debían llevarse ante el Tribunal Especial de Calificación de Despido acreditados a los tribunales de trabajo luego de la derogación de la ley contra el despido injustificado en 1990. Es claro y resaltante que en los artículos que integraban la presente ley entra en vigencia en el 2003 la derogación de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, exentuándolo en los artículos 33 encargados de regular la jurisdicción de la Procuraduría General del Trabajo, y en los artículos 41 que regula la persona del procurador con carácter de funcionario público. Asimismo derogó en el artículo 51, 53 de la Ley del Trabajo, abocado a los criterios en materia de procesal laboral. Cabe destacar que hace mención de la creación de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el 11 de julio del 2002, que contempla normas procesales laborales para los procedimientos de disciplina de destitución por los últimos acotados. La disposición establecida en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa publica el 17 de julio del 2010 en Gaceta Oficial el número 39.447, cuya finalidad es erigirse como jurisdicción central del aparato orgánico de funcionamiento jurídico venezolano y de esta forma garantizar actividad y eficacia en las actividades administrativas. Eso habla un poquito de todo lo que ha sido los antecedentes en el procedimiento laboral. Espero que haya servido de gran importancia y que sea relevante para todos nuestros compañeros.